La lluvia ácida caía sobre las cúpulas de cristal vivo de Nerat, resbalando por su superficie y dejando un rastro de vapor que se disolvía en el aire. Dentro del salón del trono, el eco de las voces del consejo retumbaba como cuchillos invisibles, cada palabra cargada de juicio. Laria permanecía de pie, con el mentón erguido y los ojos verdes clavados en quienes la condenaban. La princesa guerrera de los Talien nunca había mostrado miedo ante un enemigo, pero esta vez la amenaza no venía con espadas, sino con leyes antiguas y despiadadas. En su cultura, el vínculo de apareamiento no era un lujo, era una sentencia biológica. Si al llegar a su 20º ciclo no había elegido a un compañero, su cuerpo comenzaría a debilitarse, y su linaje sería borrado de los registros imperiales. Lo llamaban la disolución. Una muerte lenta, humillante, que se aseguraba de que su nombre nunca fuera pronunciado de nuevo. Habían intentado salvarla, al menos según la versión oficial. Un pretendiente de sangre noble había sido seleccionado y presentado en un banquete ceremonial, pero esa misma noche fue desafiado a un duelo y cayó atravesado por la lanza de un rival. Desde entonces, la corte había olido la sangre, y los chacales políticos se acercaban. Laria sentía su respiración agitarse, aunque su rostro seguía siendo de piedra. Cada segundo que pasaba sin un candidato era un paso más hacia la muerte. El salón estaba lleno de emisarios y delegados de planetas aliados, observando, murmurando, juzgando. Entonces, algo rompió la monotonía de las miradas altivas. Un hombre, alto, de piel bronceada por soles lejanos, con el porte seguro de quien ha visto mundos arder, dio un paso al frente. Sus botas resonaron sobre el mármol orgánico y sus ojos oscuros se fijaron directamente en los de ella. «Me ofrezco yo», dijo con una voz grave que cortó el murmullo general. Las carcajadas fueron inmediatas. Consejeros, nobles y soldados intercambiaron miradas de burla. Un humano. Un forastero. Un capitán de carga espacial sin rango en el imperio, sin linaje, sin conocimiento de las tradiciones que regían la vida de los Talien. Laria no apartó la vista de él. Era un gesto insolente, casi suicida, pero había algo en su postura que no encajaba con la imagen de un simple comerciante. Su mirada no era la de un hombre desesperado, sino la de alguien que había tomado una decisión y no pensaba retroceder. ¿Sabes lo que implica lo que estás diciendo, humano?, preguntó ella, con un tono que pretendía humillarlo, pero que escondía una curiosidad involuntaria. Sé que te estás quedando sin opciones, respondió Mateo Aranda sin pestañear. Y sé que no voy a quedarme mirando cómo mueres por una tradición absurda. Un murmullo tenso recorrió la sala. Algunos consejeros se pusieron de pie, exigiendo que se lo expulsara de inmediato. Pero Laria levantó una mano, deteniéndolos. No porque aceptara su oferta, sino porque quería saber que lo impulsaba a desafiar todo un sistema que podría aplastarlo en segundos. No eres de mi especie, no conoces mis costumbres, ni entiendes el peso de un enlace Talien, dijo ella, avanzando un paso hacia él. Si fallas, no solo morirás, arrastrarás mi honor contigo. Prefiero morir a ver cómo te condenan sin luchar, replicó Mateo, y su voz no tembló ni un instante. Laria lo estudió. Podía sentir la presión del consejo, el odio de sus enemigos y la burla en los rostros de todos los presentes. Podía rechazarlo y seguir esperando un milagro, o podía aceptar aquel acto de locura. Y, aunque no lo admitiría, la idea de un hombre que desafiaba a un imperio entero solo para protegerla le encendía algo en el pecho. En ese instante, comprendió que el peligro ya no estaba solo fuera de sus murallas. Estaba de pie frente a ella, con un humano que no sabía cuándo callar, y que quizás era la única esperanza que le quedaba. Muy bien, humano, susurró, lo bastante bajo como para que solo él lo oyera. Veamos si puede sobrevivir a lo que viene. Su mirada se cruzó con la de Mateo, y en esos segundos silenciosos, algo quedó sellado. No por la ley Talien, no por la necesidad, sino por una promesa silenciosa de que sus destinos acababan de entrelazarse para siempre. Las puertas de los aposentos del área se cerraron detrás de ellos con un susurro mecánico, sellando el mundo exterior. El silencio era casi absoluto, roto solo por el latido sordo de las paredes vivas del palacio, que pulsaban con un tenue resplandor azul. Era un espacio amplio, coronado por ventanales que mostraban la ciudad sumida en sombras, mientras la lluvia ácida seguía cayendo en hilos brillantes sobre las cúpulas. Mateo no apartaba los ojos de ella. Su armadura ceremonial, oscura y ajustada, dejaba al descubierto las líneas de sus hombros y el contorno de su cuello, donde finas marcas plateadas parecían danzar a la luz. No era simplemente hermosa, había en ella una fuerza que intimidaba, una presencia que hacía que cualquier hombre dudara antes de acercarse. Cualquier hombre,
menos él. Laria caminó despacio hasta una mesa baja cubierta con recipientes de cristal orgánico, que contenían líquidos de tonalidades imposibles, carmesí profundo, dorado líquido, y un tono verde que parecía moverse por sí mismo. Sus manos, cubiertas de guantes negros, seleccionaron uno de ellos y lo alzó con una calma medida. Este es el inicio del enlace, dijo, sin mirarlo aún. Una unión psíquica y biológica. Tu sangre y la mía se mezclarán. Si tu cuerpo no lo soporta, morirás antes de que termine la ceremonia. Mateo dio un paso adelante, acercándose lo suficiente como para percibir el aroma de su piel, una mezcla extraña entre metal caliente y un perfume salvaje que no había sentido jamás. Si acepté, no es para retroceder ahora. Ella giró lentamente hacia él. Sus ojos verdes parecían examinarlo, como si intentara leer más allá de sus palabras, buscando el miedo que debía estar escondido en algún rincón. No lo encontró. Con un movimiento preciso, retiró uno de sus guantes y dejó al descubierto su mano, marcada por finas líneas bioluminiscentes que se extendían desde la muñeca hasta los dedos. Acércate, ordenó, aunque su voz ya no sonaba tan fría como en el salón del trono. Mateo obedeció. Laria tomó un pequeño filo ceremonial y se hizo un corte en la palma, dejando que una gota de sangre plateada cayera al cuenco. Luego, lo miró directamente y extendió el filo hacia él. Tu turno. Sin dudarlo, Mateo hizo un corte similar. La sangre roja contrastó con la de ella, y cuando ambas se mezclaron, el líquido brilló con un resplandor que pareció llenar la habitación entera. Laria colocó la mano herida sobre la suya, y en el instante en que la piel se tocó, un calor abrasador recorrió sus cuerpos. Mateo sintió que algo invisible se deslizaba dentro de su mente. Recuerdos que no eran suyos se encendieron como relámpagos, vio campos de batalla en mundos que jamás había pisado, escuchó gritos en lenguas que no conocía, sintió el peso de una corona que él nunca había llevado. Era la vida de Laria, destilada y vertida en él. Ella, por su parte, se vio arrastrada a su interior. Sintió el frío de noches solitarias en rutas espaciales, el rugido de motores en el vacío, el sabor amargo de la pérdida y la fuerza obstinada que lo había mantenido en pie cada vez que la vida intentó derribarlo. Sus respiraciones se aceleraron al mismo ritmo. El contacto físico era intenso, pero el contacto mental lo era aún más. Mateo notó cómo sus garras se clavaban levemente en su piel, no con violencia, sino como si necesitara anclarse a él para no ser arrastrada por la oleada de sensaciones. Ahora eres mío, susurró Laria, casi sin darse cuenta, con un tono en el que se mezclaban la advertencia y algo más profundo. Y yo, soy tuya. Las luces de la habitación parecieron intensificarse y luego apagarse lentamente, dejando tras de sí un silencio cargado de electricidad. Mateo, aún sosteniendo su mano, comprendió que aquello no había sido solo un ritual, algo real, poderoso e irreversible había nacido entre ellos. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, los dos sabían que ese vínculo no se rompería jamás, ni siquiera con la muerte. La noticia se propagó como fuego en campo seco, la princesa Talien se había enlazado con un humano. En los pasillos del palacio se escuchaban susurros, y en las calles de Nerat las miradas se llenaban de asombro, indignación o curiosidad morbosa. Pero más allá de la ciudad, en los desiertos de cristal y las montañas negras, esa revelación despertó fuerzas que llevaban tiempo esperando un motivo para atacar. Al amanecer del tercer día, un rugido mecánico retumbó en la distancia. Desde la muralla oriental, Mateo y Laria contemplaban como una marea oscura avanzaba por el horizonte. Eran las tropas de Carvos, caudillo de clanes exiliados, enemigo jurado de la casa de Laria. Venían con máquinas de asalto del tamaño de edificios, lanzas de plasma, y bestias blindadas cuya respiración podía escucharse incluso a kilómetros. El cielo, teñido de un tono naranja por la luz filtrada a través de las tormentas ácidas, se volvió más oscuro con el humo que las tropas enemigas levantaban a su paso. Mateo apoyó las manos sobre la baranda de la muralla, evaluando las distancias y el terreno como un soldado experimentado. Laria, a su lado, ajustaba las correas de su armadura negra, cuyas placas orgánicas parecían fundirse con su piel. No tienes que luchar, dijo ella, sin apartar la vista del enemigo. Claro que sí, respondió él. Si este enlace significa algo, no pienso quedarme mirando. Ella giró la cabeza para mirarlo. En sus ojos había una mezcla de orgullo y preocupación, como si quisiera creer que él podría sobrevivir, pero temiera comprobarlo. Mateo notó ese destello y dio un paso más cerca, tan cerca que la sombra de su cuerpo se mezcló con la de ella. Laria, ya tomé mi decisión. No hay vuelta atrás. Un sonido seco interrumpió el momento. Desde la línea enemiga,
Un proyectil de energía explotó contra el campo de contención exterior, levantando una ola de calor que sacudió las murallas. Los guerreros Talien comenzaron a desplegarse, sus siluetas recortadas contra el resplandor de las armas encendidas. Laria desenfundó sus cuchillas de filo ondulante, que vibraban con un zumbido grave. Mateo, sin apartar la mirada del frente, tomó un fusil de energía y comprobó el cargador. Sus movimientos eran rápidos, precisos, sin un atisbo de vacilación. ¿Cuántos vienen?, preguntó él. Más de los que podremos detener en las murallas, respondió ella con frialdad. Pero si caemos aquí, no habrá refugio en todo el planeta. La primera línea de asaltantes llegó a rango de disparo. Los cañones de la ciudad rugieron, y el suelo vibró bajo sus pies. Entre el humo y el relámpago de las armas, Mateo sintió que algo invisible lo unía más a Laria en ese instante. No era solo un deber, ni un juramento, era la certeza de que, si ella caía, él también lo haría. Sin pensarlo, estiró la mano y la buscó. Laria, sin mirarlo, entrelazó sus dedos con los suyos por un instante fugaz. Fue un gesto breve, pero suficiente para sellar que pelearían como uno solo, sin importar lo que costara. En la distancia, Carvos observaba desde su máquina de guerra, con una sonrisa cruel. Y aunque aún no lo sabía, esa mañana no solo iba a enfrentar a una princesa Talien, también a un humano que había decidido que ninguna fuerza en el universo le arrebataría a la mujer que ahora era suya. El rugido de los cañones retumbaba por toda la muralla, y el aire se llenaba de un calor sofocante que olía a metal fundido y ozono. El asedio había comenzado de forma brutal. Desde la altura, Mateo veía las filas interminables de guerreros enemigos abrirse paso entre las explosiones, protegidos por escudos de energía y las sombras de bestias colosales que los acompañaban. Las órdenes resonaban en el idioma áspero de los Talien. Guerreros y arqueros energéticos se movían con precisión milimétrica, descargando proyectiles contra las líneas enemigas. Aún así, por cada enemigo que caía, dos más ocupaban su lugar. El cielo se tornó de un rojo ardiente cuando las torres de asedio comenzaron a disparar descargas de plasma que impactaban contra las defensas, arrancando fragmentos incandescentes de la muralla. Laria estaba en primera línea. Su armadura oscura absorbía el brillo de los disparos, y sus cuchillas, alimentadas por su bioenergía, trazaban arcos letales en el aire. Se movía como una tormenta viva, sin miedo, sin pausa, derribando a cualquiera que se acercara demasiado. Pero Mateo no la perdía de vista. No importaba cuán hábil fuera ella, un error, una distracción, y la marea enemiga la arrastraría. Un rugido ensordecedor sacudió el campo cuando una de las criaturas blindadas de Carvos embistió contra la puerta principal. Sus patas metálicas aplastaban guerreros como si fueran muñecos. Mateo saltó desde la muralla, rodando sobre el suelo ennegrecido, y corrió hacia la puerta para interceptarla. Su fusil escupió una ráfaga tras otra, perforando las uniones de la armadura de la bestia, hasta que el calor del arma quemó sus manos. Laria lo vio y, sin dudarlo, se lanzó hacia él, cortando a través de dos enemigos que intentaban emboscarlo. Su salto fue un destello oscuro, y las cuchillas atravesaron la garganta de la criatura, derribándola en un golpe maestro. El cuerpo colosal se desplomó con un estruendo que hizo temblar la tierra. Pero en ese momento vio algo que le heló la sangre, una lanza de energía atravesó el aire y se clavó en el hombro de Mateo, lanzándolo contra un muro derrumbado. Laria sintió un impulso primario, más fuerte que cualquier sentido de deber. Corrió hacia él, atravesando fuego y enemigos, como si la distancia que los separaba fuera lo único que importara en el universo. Cuando llegó, Mateo estaba de rodillas, respirando con dificultad, la sangre brotando de la herida. Ella arrojó sus armas a un lado y lo sostuvo, presionando su mano contra la herida mientras sus ojos lo buscaban con desesperación. No te atrevas a caer aquí, humano, su voz temblaba, y ni siquiera intentó ocultarlo. No después de todo lo que has hecho por mí. Él sonrió, con el rostro cubierto de polvo y sudor. No pienso dejarte sola, todavía. Una explosión cercana los cubrió de polvo y esquirlas. Laria recuperó sus armas, ayudó a Mateo a ponerse en pie y lo arrastró hacia una zona protegida. Él, incluso herido, mantenía el fusil listo, disparando contra cualquiera que intentara seguirlos. El ruido de la batalla no se detenía. Era como si el mundo entero estuviera ardiendo alrededor de ellos. Pero en ese caos, hubo un instante en el que sus miradas se encontraron. Laria lo vio no como un aliado improvisado, sino como algo más, alguien por quien estaba dispuesta a matar y a morir. Y Mateo, con la visión nublada por el dolor, solo pudo pensar que no importaba cuántos enemigos vinieran, mientras pudiera seguir luchando a su lado,
no había herida que pudiera detenerlo. El amanecer trajo un silencio extraño. La batalla había cesado, pero no por victoria total. Carvos y sus tropas habían retrocedido, dejando tras de sí un rastro de muerte y destrucción. El aire estaba impregnado de humo y olor a sangre, y las murallas de Nerat parecían un esqueleto carbonizado. Los heridos llenaban los pasillos del palacio, y las antorchas parpadeaban sobre rostros exhaustos. Mateo, con el hombro vendado y el uniforme cubierto de manchas secas, caminaba junto al área hacia la sala del consejo. Sabía que ese lugar no sería más fácil que el campo de batalla. Los rumores corrían rápido, algunos veían en el Salvador que había protegido a la princesa, otros lo consideraban una amenaza para la pureza de la casa real. Al abrirse las puertas, el murmullo se cortó de golpe. Los consejeros, sentados en semicírculo, tenían los rostros tensos. Los que sobrevivieron al asedio mostraban cicatrices frescas, pero no menos dureza en la mirada. En el centro, el asiento elevado del Aria esperaba. Ella se adelantó, con la cabeza alta y una determinación que podía sentirse en el aire. No llevaba la armadura, sino un manto ceremonial negro con bordados plateados, que acentuaban la intensidad de sus ojos verdes. A su lado, Mateo permaneció erguido, con una calma tensa que desafiaba las miradas cargadas de desprecio que se posaban sobre él. El consejero más anciano habló primero. Princesa, el pueblo necesita una figura fuerte, pero su elección, dirigió una mirada cargada de veneno a Mateo, amenaza la estabilidad del linaje. La tradición exige que se anule este enlace. Las palabras se sintieron como un golpe seco en la sala. Laria no respondió de inmediato. Bajó la mirada por un instante, no para ceder, sino para controlar la furia que ardía en su interior. Luego dio un paso hacia adelante, colocándose entre Mateo y el consejo. Este humano, su voz era firme, cortante, salvó mi vida más de una vez. Luchó en nuestras murallas, derramó su sangre junto a la mía, y enfrentó a enemigos que ustedes no se atrevieron a mirar a los ojos. Y aún se atreven a decir que no es digno de mí. Un murmullo recorrió el recinto. Algunos consejeros intercambiaron miradas incómodas, otros, enfurecidos, apretaron los puños. Laria continuó, sin dejar espacio para réplicas. Escúcheme bien, desde este día, Mateo Aranda no solo es mi compañero, sino también mi protector oficial. Cualquiera que lo ataque a él, me ataca a mí. Mateo la miró de reojo. No era común en él perder la compostura, pero sintió que algo en su pecho se tensaba y ardía. No se trataba solo de gratitud, era un reconocimiento público que convertía su vínculo en algo irrevocable. El anciano consejero, viendo que la situación se le escapaba, intentó un último golpe. ¿Y si este enlace nos lleva a la guerra con otras casas? Laria dio un paso más, su voz más baja, pero cargada de una amenaza implícita. Entonces, que se preparen para la guerra. El silencio que siguió fue absoluto. Afuera, las campanas de la ciudad sonaban en honor a los caídos, pero dentro de la sala, todos sabían que algo había cambiado. Laria no solo había desafiado a su propio consejo, también había marcado con esas palabras que el futuro de Nerat estaría ligado al de un humano. Mateo, sin moverse, sintió como la tensión en la sala se transformaba en un reconocimiento forzado. Aquel juramento no era solo político. Era una promesa hecha frente a todos. Pase lo que pase, ya no se soltarían. La noche cayó sobre Nerat con una calma extraña, como si el planeta entero estuviera conteniendo la respiración después del caos. Desde la terraza más alta del palacio, Laria observaba el horizonte, donde las nubes cargadas de tormenta iluminaban el cielo con relámpagos silenciosos. El aire estaba denso, húmedo, cargado del aroma metálico que dejaban las lluvias ácidas. Mateo apareció detrás de ella, su paso firme pero silencioso. Ya no llevaba las vendas manchadas ni la armadura improvisada, vestía ropa sencilla que dejaba al descubierto el hombro vendado y la fuerza tranquila de alguien que había sobrevivido a más de lo que parecía posible. Se detuvo a pocos pasos, contemplándola en silencio durante unos segundos antes de acercarse. Tu ciudad está en paz, por ahora, dijo él, su voz grave rompiendo la quietud. Laria giró lentamente y lo miró. No había dureza en sus ojos esta vez, sino algo más profundo, más humano. Nuestra ciudad, Mateo. Ya no peleas solo por mí, peleas por ellos también. Él sonrió apenas y se acercó hasta quedar a su lado, apoyándose en la baranda de piedra viva que rodeaba la terraza. Durante unos instantes, no hablaron. Solo escucharon el lejano rumor del viento, el golpeteo de gotas ácidas contra las cúpulas y el latido pausado de un lugar que, contra todo pronóstico, seguía en pie. He pensado mucho en lo que dijiste en el consejo,
comentó Mateo, mirando hacia las nubes. Cuando me llamaste tu protector. Nunca había pertenecido a ningún lugar, hasta ahora. Ella lo observó, y sin apartar la mirada, dio un paso hacia él. Sus manos, fuertes y seguras, tomaron el rostro de Mateo con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus batallas. No eres solo mi protector, Mateo. Eres parte de mí ahora. El enlace nos une, pero lo que siento va más allá de cualquier tradición. La distancia entre ellos se desvaneció. Sus labios se encontraron en un beso que no tenía prisa, cargado de todo lo que habían sobrevivido juntos. El calor de su contacto contrastaba con el frío de la noche, y por un momento, no existía nada más que esa conexión, intensa y absoluta. Cuando se separaron, la tormenta estalló. La lluvia ácida golpeó los escudos protectores que cubrían la terraza, haciendo que las gotas resbalaran como luces líquidas sobre el campo de energía. Laria se apoyó contra él, sintiendo el latido de su corazón bajo la tela. Pase lo que pase, no pienso dejarte, susurró Mateo. Ella sonrió, pero no con la sonrisa de una princesa que recibe un juramento, sino con la de una mujer que sabe que ese hombre, contra todo, ha elegido quedarse. Y yo nunca dejaré que nadie te arrebate de mi lado. Desde la terraza, vieron cómo las luces de la ciudad brillaban a través de la lluvia, como si Nerat celebrara en silencio. A lo lejos, el cielo comenzó a abrirse entre las nubes, dejando pasar un destello de luz estelar. No había certeza sobre el futuro. Podrían venir más batallas, más amenazas, más desafíos. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Laria y Mateo sintieron que el universo, al menos por un instante, estaba de su lado. Y mientras la tormenta se alejaba, se quedaron allí, juntos, sabiendo que lo que habían forjado en medio de la guerra no solo había salvado una vida, había creado un destino compartido. Un destino que, sin importar cuán lejos viajaran o cuán duras fueran las pruebas, siempre terminaría con ellos, juntos, y en paz.